Muy bien, muy buenos días a todos. Tenía previsto aquí la locución a las autoridades, pero se han ido todas con las cámaras, con lo cual estamos en absoluta confianza y como amigos, participantes, amigos todos, pues buenos días a todos los asistentes, presentes y los que estén en modo diferido de manera telemática. Tenemos ante nosotros la que creo que es una mesa de interés capital. Venimos hablando a lo largo de estas jornadas de turismo y ya hemos visto sus datos, hemos visto sus métricas, su aportación crítica y necesaria al Producto Interior Bruto, el peso significativo y decisivo que tiene y muchos otros datos que les aportarán en estas jornadas. Y todo eso está muy bien. Pero para que esas cosas pasen, nos hacen falta dos actores principales sin cuyo concurso el turista sencillamente no existe, que son las empresas que acomodan y hospedan, transportan, alimentan, entretienen, disponen las mercancías que estos compras y demás actividades de azarosa cita, y los trabajadores en ellas que lo posibilitan. El turismo no es posible sin el esfuerzo conjunto y combinado de trabajadores y empresas. Y aquí en el día de hoy tenemos, y magníficamente representadas, a ambas. En esa relación nos falta un embrague, un tercero, para completar un triángulo necesario, que es el regulador, que no está, pero tengan por seguro que nos escucha. Así que sin más preámbulos, desde luego quiero ceder el foco de atención a las tres personas que me acompañan en la mañana del día de hoy. No me siento entre ellas porque ellos son los protagonistas de esta jornada y además 4 sillas nos quedan un poco estrechas. Entonces, en primer lugar tenemos Inmaculada Benito, que es la directora de Turismo, Cultura y Deporte de la COE, que lleva una vida dedicada al turismo. Buenos días, Inmaculada. Buenos días. Y con ella tenemos a José María Martínez, secretario general de Servicios de Comisiones Obreras y miembro del Consejo de Administración de Paradores de Turismo. José María, muy buenos días. Buenos días. Y a Omar Rodríguez, responsable estatal de Hostelería, Turismo y Restauración en UGT y miembro del Consejo Nacional de Turismo en representación de UGT. Omar, muy buenos días. Buenos días. Bien, José María y Omar son personas tan conocidas en el mundo laboral y sindical que la mera lectura de sus cargos, desde luego, son la perfecta descripción de su peso en la mañana de hoy. Bueno, pues me gustaría, si les parece, como la sociedad pienso que desea, que sindicatos y empresarios dialoguen, contrasten, discrepen y, sobre todo, que acuerden. Hoy no esperamos acuerdos, o quizás sí, pero sí que esperamos que el diálogo sea fluido, sea constructivo y resulte del mayor interés para todos. Si hubiese tiempo, agradecería que los asistentes pudiesen preguntar a nuestros interlocutores al final de sus intervenciones. Así pues, ya sin más preámbulos, cedo ese foco de atención con una primera pregunta. Empezaremos por Inmaculada. Inmaculada, me gustaría preguntarte cuáles son las necesidades que tiene la empresa en el marco laboral para poder competir en la economía post-COVID sin pérdida de competitividad. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por contar con COE y por contar conmigo para estar hoy aquí con vosotros. Y muy brevemente diría 2 cosas, ¿no? La primera es flexibilidad. Creo que es imprescindible y que en un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo se convierte en una exigencia fundamental. Y la segunda es la adaptación de capacidades. Yo creo que ha empezado el mundo a correr muy deprisa y lógicamente la formación continua y sostenible, que no es únicamente continua, sino continua y sostenible, es fundamental para que las empresas podamos competir en este mundo post-COVID y podamos recuperar los niveles de competitividad que teníamos y además adecuarlos al momento en el que vivimos. ¿Tenéis alguna cosa que comentar, que añadir? Obviamente, la formación continua es lo que va a permitir a España, la entidad turística, seguir avanzando y seguir ofreciendo al mundo una oferta de calidad. Pero esa formación continua también hay que entenderla como el reconocimiento de las capacidades de muchos profesionales que ya tienen. Es necesario trabajar en esa línea. Nosotros, de hecho, tenemos un proyecto conjunto con el Ministerio, a través de Fundae, para desarrollar una tarjeta profesional que nos permitirá reconocer las capacidades y ver dónde están esas carencias de cara a la digitalización, etcétera, para ver cómo podemos ir avanzando y creciendo hacia el futuro de lo que requiere el sector. Magnífico. Sí, en ese sentido hablabas de diálogo y consensos. El primer consenso, efectivamente, es la necesaria inversión en formación y en reconocimiento de la recualificación, ¿no? Ya en un mundo en el que no iban las cosas tan deprisa, ahora todavía más, ¿no? Pero ya añadiría una cuestión más, que no tiene por qué ser contradictoria con el término flexibilidad que utiliza COE, ¿no? Es seguridad y buenas condiciones.
Yo creo que estamos en el momento adecuado, que hay una grandísima oportunidad de país para modernizar el aparato productivo y también una de las principales industrias de España, que es el turismo, pero es imprescindible apostar por acabar con la precariedad. Es decir, la formación en unas plantillas que rotan, que son muy temporales, que son externalizadas, al final es echar sal al mar. Necesitamos estabilidad, necesitamos seguridad, y eso redundará en beneficio tanto de los trabajadores y trabajadoras como de la inversión que las empresas están haciendo y tienen que seguir haciendo de manera intensiva en los próximos años. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el turismo que viene, se habla mucho del turismo con S de sostenibilidad, y yo creo que el turismo que viene es el turismo con S de seguridad. En su más amplio sentido, la seguridad como una palanca más de esa sostenibilidad, donde estaba la economía, estaba la parte social, estaba la parte medioambiental. Creo que hay que incorporar la seguridad, tanto en el empleo como la seguridad jurídica para que las empresas puedan avanzar en sus planes de expansión, como no, la seguridad sanitaria y la seguridad en los destinos turísticos, ¿no? Yo creo que eso efectivamente forma parte de lo que siempre se ha venido llamando el empleo de calidad. Es decir, cuando hablamos siempre de que la principal pugna, el principal interés es la creación de empleo, pues efectivamente además es una gran reivindicación sindical, corregidme evidentemente, porque la reivindicación es que no basta con la creación de empleo, sino que el empleo que se crea haya de ser de calidad, ¿no? Es decir, en ese sentido, a mí me gustaría preguntaros, ¿qué hace falta para que el empleo, y específicamente el sector del turismo, podamos decir que ese empleo que se crea sea de calidad? ¿Y qué hace falta para darle esa calidad al empleo existente? Bueno, desde la parte sindical es muy importante, uno, apostar por la concertación social, por la negociación colectiva. Ahí empieza prácticamente la madre de todas las batallas. Vamos a vivir además este año el 25 aniversario del ALE, que es el Acuerdo Laboral de Hostelería, Estatal de Hostelería, y es un momento reivindicativo del diálogo social, pero en el que tenemos pues, el 75% de los convenios ahora mismo vencidos y bloqueados. Algunos desde hace más de 13 años, como el de Murcia o el de Castellón o alguno de estos, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Dotar a la seguridad, a la negociación colectiva de todo su potencial. Y para eso, aquí hay una controversia salvable, porque incluso ha habido momentos de una cierta pacto de desacuerdos, en el que hay que apostar por la negociación colectiva, desactivando algunos de los elementos que la han imposibilitado, como es todo el tema de la ultraactividad o la prevalencia de los convenios de empresa frente a los sectoriales, cuando lo utilizan empresas que externalizan para rebajar costes. Ahí está el principal problema de la precariedad, la rebaja de costos posible, junto con la temporalidad y la excesiva parcialidad. Apostar por la calidad significa apostar por la estabilidad en el empleo y significa apostar por que las condiciones de negociación se equilibren, al menos en este primer trayecto, porque el problema, cuando hablamos de futuro y de oportunidades con los fondos Next Generation, es no hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando ahora y sobre todo en la coyuntura actual, donde todos los problemas que pervivían en la hostelería, sobre todo en la hostelería, se han agudizado y hay que afrontarlo. Hay que afrontarlos con diálogo, con transparencia, pero con voluntad de solucionarlo. Esto no puede salir otra vez de la crisis sobre la base de la rebaja del coste salarial. Entre otras cosas porque si invertimos de verdad en calidad turística, habrá más valor añadido, habrá más riqueza, habrá mejor precio y sin duda habrá beneficios para todos, es decir, para las empresas y lógicamente para las plantillas. Yo, si me permites, daría otra visión que está cuantificada, que es la escasez que tenemos en estos momentos de adecuación de los puestos de trabajo, ¿no? Tenemos en los puestos bajos, realmente hay una escasez de adecuación y por tanto se da tanto una sobrevaloración como una infraformación. Quiero decir que por un lado hay en puestos bajos gente con muchísima formación que se están ocupando, y por otro lado nos faltan capacidades en puestos medios, y ahí tenemos unas oportunidades ahora a través de la Ley de Formación Profesional que se está gestionando a través de esta formación continua que hablábamos, sostenible en el tiempo, y creo que son oportunidades que se han de utilizar en este momento post-pandemia para realmente conseguir ese equilibrio que comentaba Chema hace un momento, ¿no?
más allá de las herramientas de diálogo social que por supuesto están, que están funcionando y que yo creo que es de lo que hay que sacar pecho, ¿no? Que están siendo muy importantes y que han sido la clave durante esta crisis, que están funcionando y que hay que continuar utilizando. Hablaba José María, desde luego, de algunos convenios colectivos que están vencidos, bloqueados, y que ello era salvable. Entonces, hombre, toda la sociedad percibe que, evidentemente, cuando los trabajadores y cuando los empresarios se ponen de acuerdo, y cuando salen de una sala de negociación y todos salen enfurruñados, el acuerdo es bueno. Pero yo creo que efectivamente es deseable que empresarios y trabajadores lleguen a acuerdos en convenios colectivos, se desbloqueen esos convenios, porque la sociedad lo espera y porque si no lo hacen, a veces el regulador puede tomar decisiones que pueden ser más o menos acertadas. Entonces, en la línea de lo que comentaba José María, ¿qué es necesario para que esos convenios colectivos que están vencidos no se renueven? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la radiografía de diagnóstico? Omar, te pregunto. Voy a intentar unir un poco las tres preguntas que dejan, creo que está todo íntimamente relacionado. Nos dirigimos a un auditorio de estudiantes, de gente joven, que entiendo que si están en este curso es para saber cuál es el futuro del turismo, si hay futuro en el turismo. Es verdad que venimos de una pandemia donde se ha destruido muchísimo empleo en el sector, 23 de cada 100 puestos de trabajo han sido destruidos en el sector de hostelería y con una excesiva temporalidad, incluso con una medida es verdad que posiblemente en el nivel bajo de capacitación baja, de una rotación inmensa y de empleo temporal de una media de 4 meses, datos de los últimos 2 años. Si bien es cierto eso, y reconociendo que la tan manida frase de somos la generación mejor formada de la historia de España, y siendo la industria turística el primer motor del país, tenemos que saber llevar esa gente, ese potencial hacia el turismo para hacerlo crecer. Cuando ofrezcamos a los potenciales trabajadores un sector atractivo, un sector con unas condiciones laborales lo suficientemente interesantes para que permanezcan, para que hagan carrera y que puedan desarrollar, ofreceremos, vuelvo a mi mención anterior, a unas condiciones que les harán mejorar a España como país y como sector su imagen internacional y podremos seguir siendo líderes. La negociación colectiva es el núcleo que hace que podamos alcanzar esas cosas, porque independientemente de que una empresa tenga un desarrollo profesional, una carrera a desarrollar, necesitamos que se sienten las bases para que sepamos cuáles son las reglas del juego en las que vamos a tener para crecer. Y esas bases hoy en día parecen que están en un segundo plano. El sector turístico hay que recuperarlo. Los visitantes tenemos que recuperarlo, tenemos que dar seguridad, tenemos que dar formación también para dar seguridad a los visitantes. Prevención de riesgos laborales, pero para el cliente y para el trabajador. Pero desbloquear los convenios colectivos pasa por todo eso, por hacer atractivo un sector a unos trabajadores que ya no lo ven como tal, porque los salarios posiblemente no son lo suficientes y porque es un sector que hay que reconocerlo, es duro y muchas de sus posiciones implican un gran esfuerzo, incluso una dificultad a la hora de la conciliación de la vida familiar y personal. Entonces, todo eso hace que es necesario que comprendamos, tanto de la parte sindical como de la parte empresarial, que tenemos que poner los medios posibles para poder alcanzar esos acuerdos. Insisto, no es solo salario, que sí, es muy importante, pero es también el desarrollo profesional, es las medidas de prevención de riesgos, e insisto, la conciliación de la vida familiar. Trabajar 7 días a la semana no es una posibilidad para ser un sector atractivo. Muy correcto. Ahora me vais a permitir, porque 2 de los 3 os habéis manifestado, yo creo que estaréis de acuerdo todos. Y sobre todo tiene mucho que ver con nuestro auditorio. Es decir, es manido, es recurrente y además es cierto que tenemos ante nosotros la generación más preparada de la historia. La preparación que tienen es fantástica, pero os voy a hacer una pequeña reflexión por si os sirve para que me deis vuestras ideas. Y esta viene de una anécdota personal. Hace unos días yo me subí en un taxi y el taxista me dijo que él era un licenciado en Ciencias Económicas y que por más que lo había intentado, y no lo había intentado pocas veces, había sido absolutamente imposible para él encontrar un empleo a la altura de su
desde luego, capacitación profesional. Entonces, a mí se me ocurre la siguiente reflexión, para que me corrijáis, me maticéis, me digáis que no es así o que os suméis al razonamiento. Yo conozco otros países en los cuales la relación de la empresa con la universidad es muy estrecha, y es tan estrecha que son los empresarios los que acuden con agilidad a las universidades para decir, oye, necesito que forméis a gente con estas capacitaciones, con estas cosas, porque es lo que yo necesito emplear. Y entonces, es posible, y ese es el debate, que quizá tengamos a una gente muy preparada, quizá para empleos del siglo XX, es decir, que no esté tan adecuada la demanda a la oferta en el sentido de que están capacitados para algo que la sociedad ya no viene demandando en el mismo número. Entonces, habría pues que reforzar el papel de la empresa en la universidad para que fuese más ágil a la hora de poder encontrar trabajadores con la capacitación que la empresa del 21 necesita. ¿Habría que reforzar esos vínculos? Bueno, es evidente, ¿no? Yo creo que evidentemente lo que está fallando es la transferencia, ¿no? De una transferencia de la que se habla, pero que no se lleva a ejercitar. La universidad siempre ha sido la formación especializada. En una segunda etapa incorporó también la investigación, y yo creo que en la etapa en la que estamos ahora, más que nunca, se necesita que esas tanto formación especializada como investigación se adecúe a las necesidades que tienen las empresas para que se pueda realizar esa transferencia. Y cuando hablo de transferencia, hablo tanto transferencia de conocimiento como transferencia de empleabilidad. Quiero decir que es fundamental. ¿Eso pasa por mayor involucración de las empresas? Probablemente. Las empresas se van a involucrar en tanto en cuanto encuentren entornos donde realmente puedan recibir esa transferencia. Quiero decir, que tengan un rédito, que sea de alguna manera. Y siempre han sido como dos mundos que han funcionado por separado, ¿no? Y entonces, evidentemente, hay que conciliarlos. Desde nuestro punto de vista, pensamos que es evidente, pero la principal apuesta que habría que hacer es, sobre todo en las titulaciones medias, en la formación profesional. Es decir, la hostelería y el turismo en general siguen siendo uno de las puertas de entrada al mercado laboral más intensiva, pero también es una puerta muy giratoria, muy de entrada y de salida. Y hay una enorme oportunidad de incorporar personas jóvenes que se supone que con las inversiones en la transformación de los modelos seguramente se requerirán no tanto conocimientos como capacidades, que es lo que te tiene que dar la formación, capacidades de adaptación, capacidades de generar tu currículum, tu aplicación, y es evidente que se necesita una mayor digamos, conexión del mundo de la empresa con la escuela y con la recualificación permanente. Y digo, sigue siendo una enorme oportunidad de entrada al mercado de trabajo, pero tiene problemas. Es esa tremenda rotación, y ahora en la pandemia, o sea, en un año y medio, hemos visto que además hay otro problema que se agudiza, y es que el problema se centra en las mujeres. Es decir, mientras ha caído el empleo de menos de 30 años en hostelería, un 30% en las mujeres, se ha incrementado un 15% en hombres. Eso se tiene que atacar desde muchos puntos de vista. Está la formación, pero también está la negociación colectiva, están los planes de igualdad, porque se están, es decir, en un sistema que tenía sus propias brechas y sus propios problemas de precariedad, la pandemia los ha agudizado. La hostelería, además, entre comillas, está, en muchos sentidos, hay zonas de España que ahora con la reactivación no encuentran profesionales, y ahí hay un componente salarial muy importante. Te pongo un ejemplo. En Murcia lleva 13 años el convenio bloqueado. La ganancia media del camarero o camarera son 300 euros menos que en Alicante. En Alicante se encuentra plantilla, en Murcia no. Uno de los problemas está ahí, también en cómo son los salarios y las puertas de entrada. Y efectivamente, si además vinculamos la innovación, los nuevos negocios, las nuevas capacidades, la digitalización, especialización, diversificación, seguramente si conectamos la escuela con la empresa, con una formación dual de verdad eficiente, más a la alemana o a la austríaca o a la suiza que lo que tenemos ahora, pues bueno, yo espero que la nueva ministra termine desarrollando la ley que está en tramitación y que eso se note. Y desde luego
luego en estudios superiores, pues la universidad, pues lógicamente también tiene su papel y su función, ¿no? Y ahí seguramente estaríamos muy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Hablaba Chema de la formación dual. España no tiene tanta experiencia como otros países en la formación dual real, no en las prácticas de empresas, que creo que no hay que confundirlo. La formación dual no es solo del ámbito de la formación profesional, también de la universidad. Entendemos que dentro de un negocio, cualquier negocio de la hostelería, hay que dar la oportunidad de formar a la gente para los diferentes niveles. Hay capacitación de idiomas. Una persona que tenga una formación en idiomas le va a pedir acceder y atender al turista y dar el mejor servicio. Y esa capacitación, como bien decía también Chema, deberá ser, digamos que abonada, en términos coloquiales. Pero también es necesario que la formación sea a otros niveles. Inma comentaba antes la formación de los niveles intermedios. Es fundamental, porque eso es lo que hace que el trabajador permanezca en el sector. La carrera profesional, sé que lo he repetido varias veces, pero es que es importantísimo a nuestro entendimiento que eso se desarrolle. Si no, tendremos la rotación tan manida ya también de entrada de puestos en la base de la hostelería, un sector de paso, y no nos quedaremos con las personas que pueden potenciar nuestro trabajo. La universidad, los gestores, la tecnología, hombre, la investigación, todas las cosas que se pueden incorporar al sector turístico, no solo hardware o sistemas para hacer una cama más rápido, tecnológicos, sino la formación de gestión de los modelos en la situación actual que nos permita hacernos más productivos, y eso redundará en empleo, en calidad, en beneficio y en desarrollo del sector. Efectivamente, porque parecería que hemos apostado por un modelo de sobrecualificación, cuando quizá, por lo que os he venido escuchando a José María y a Omar, pues efectivamente no se trata tanto de una cantidad, sino quizá de desplazar esa educación en un sentido distinto para que se adecue más a los puestos de trabajo que efectivamente parece que son más necesarios. No sé si, Inma, tú querías comentar algo. No, iba a comentar que efectivamente que los empleos, no porque sean de calidad, son sostenibles, y para que sean sostenibles, entrando un poco en lo que comentaban tanto Mar como Chema, para que sean sostenibles se tienen que dar en entornos de mucha competitividad, ¿no? Y en esos entornos de competitividad se tienen que dar las condiciones para que las empresas sean mucho más sofisticadas, haya más tecnología, haya más digitalización, y eso es en lo que tenemos que trabajar. Quiero decir que no se puede trabajar una cosa aislada de la otra, porque no basta tener empleo de calidad, sino que tiene que ser un empleo de calidad sostenible en el tiempo, y no tiene por qué ir ligado si no lo trabajamos en paralelo. Yo, por poner un ejemplo, antes de la pandemia, parece que hace mucho y lo hace, sí. Compartimos también unas mesas en Baleares, ¿no?, sobre el turismo MICE, que tanto ha sufrido en la pandemia por los problemas de movilidad. Claro, el turismo MICE aporta muchas cosas, aporta sobre todo valor añadido, diversificación, desestacionalización, digamos, expansión hacia otras actividades de ocio y demás, que no es estrictamente turístico. Y allí en Baleares se decía, mira, tenemos un problema, la gente que viene aquí a un congreso, pues igual tiene tiempo para hacer otras cosas, ¿no?, y se queda una semana más, no en tiempo de verano, ¿no?, y se da vueltas hace una salida al mar. Resulta que los técnicos que operan en el puerto, las embarcaciones de recreo, la mayor parte son holandeses. Dices, pues igual merece la pena hacer una inversión en formación técnica intermedia para facilitar empleo en las islas, en algo que es recurrente y que además ayuda a la desestacionalización y muchas otras cosas, ¿no? Hay que operar en global, pero sabiendo que hay determinadas palancas que con proyectos de colaboración y de público-privadas, escuela, empresas, el microcosmos, ¿no?, turístico, hay enormes posibilidades de desarrollar las capacidades y ese empleo de calidad, porque no es solo formar por si acaso, no, es formar específicamente, ¿no? He puesto este ejemplo porque era muy llamativo en Baleares, pero eso te pasa en otros muchos sitios, con la náutica o con otras actividades complementarias al turismo rural
o cultural y demás, ¿no? El turismo, primero volvemos a lo han dicho todos los ponentes y representantes que han estado esta mañana en la mesa y aquí en esta mesa redonda, primera industria del país. Pero a veces parece que somos una primera industria con complejo. Y eso hace que no se analice adecuadamente qué necesidades tenemos. Ha puesto Chema el ejemplo de Baleares, pero es que hay muchas más. Se lo comentaba a Inma antes del debate, que la oferta añadida a los puros hospedaje, al sol y playa, la tenemos que explorar. Tenemos que ver qué le podemos ofrecer. Pues todo eso se tiene que explorar, se tiene que reconducir. A mí la palabra emprendimiento no me gusta mucho personalmente, pero sí creo que tenemos que buscar modelos que no sean el clásico. Y en esa formación, yéndome a la pregunta inicial que tú hacías, es lo que tenemos que desarrollar. Vuelvo a la colaboración público-privada, porque las empresas saben lo que se necesita. El sector de agencias de viaje sabe qué pide el cliente. Pues con Astur es una mesa fundamental para el desarrollo del modelo que queremos de turismo. Y ahí se tiene que debatir, porque se requiere mucha especialización y mucha innovación. Por eso lo del valor, y ahora voy a lo del valor añadido. A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que escucho que el turismo no ofrece valor añadido. La industria turística, insisto, no solo sol y playa, es que nos hemos quedado con el mantra clásico y no desarrollamos todo el espectro que podríamos. Entonces, perdamos el complejo, perdamos esa dificultad de pedir lo que requiere el sector y aprovechemos, y aquí posiblemente, seguro que harás alguna pregunta después, los fondos europeos que no solo son para renovar infraestructuras, sino son también para capacitar y para generar nuevos puestos de trabajo. Ver dónde son necesarios, no para dar empleo precario, sino dónde son necesarios para potenciar el turismo y que eso a su vez genere más empleo. Yo creo que si hay un aprendizaje de esta crisis es precisamente que la cadena de valor del turismo, que era esa cadena que conocíamos en la que el centro estaba el cliente, es solo una parte de la cadena de valor del turismo. Hemos descubierto que hay otra cadena de valor que son los proveedores del turismo, que es muy importante y que están ahí, y hemos descubierto que hay otra cadena de valor que son los clientes del turismo, ¿no? Y que todo eso se ha fragmentado cuando ha caído, y cuando hablo de clientes no hablo del cliente que viaja, sino hablo de los que viven de esa cadena de valor, ¿no? Entonces yo creo que eso ha abierto un debate, Omar, muy interesante, ¿no? Que es esa revalorización que tiene que tener la industria, ¿no? Y que pasa por muchas cosas. Pasa primero por creérnoslo nosotros, pasa primero por reconocer esos aprendizajes que hemos tenido durante la crisis, de que no solo el hotel y el avión han dejado de funcionar, sino que han dejado de funcionar muchas cosas cuando se han prohibido los desplazamientos y han dejado de haber muchos ingresos en muchos sitios. De hecho, se hablan de unas pérdidas de 300.000 millones de euros en general en España, en todas las empresas españolas. Y también pasa porque de alguna manera pongamos en valor esas habilidades y esas capacidades que tienen las empresas turísticas, que ahora están empezando a ser reclamadas por otros muchos sectores. Esa empatía, eso ha sido siempre la hospitalidad española que teníamos y que era un hecho diferencial, y resulta que ahora en otros muchos sectores que estaban alejados del público dicen, no, necesitamos trabajo en equipo, las famosas habilidades soft, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo eso no tiene que pasar por nosotros como que pasa y empieza y acaba, sino que tenemos que anotarlo, y desde el diálogo. Y a mí, cuando hablamos de colaboración público-privada, me gusta hablar mucho más de transferencia, ¿no? Porque yo creo que al final, igual que hablábamos con la universidad, lo que hacemos es transferirnos unos conocimientos de un lado a otro para al final ser mejores, ¿no? Y llegar a conseguir un sector mucho más competitivo, que es lo que necesitamos, y que ahí juega un papel fundamental también el regulador o la administración, que tenemos que involucrarlo, ¿no? Muy correcto. Yo escuchaba antes, había dos cosas que yo creo que merece la pena incidir. Uno era la sostenibilidad y el otro era la estacionalidad, que comentaba José María. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo en qué es esa sostenibilidad, porque yo creo que sería una buena cosa el poder definir entre los tres y estar de acuerdo en qué consiste la sostenibilidad para intentar conseguir juntos el lograrla, ¿no?
¿podemos definir y ponernos de acuerdo en qué es el empleo sostenible aplicado al turismo? Es decir, ¿qué sería deseable para poder conseguir esa meta? Seguramente, nos va a costar. Por eso es la pregunta. No, pero retomando las palabras de Inma, la cadena de valor tiene un componente fundamental que se suele obviar y es el factor humano. Son los trabajadores y las trabajadoras. De esta crisis no podemos salir como en otras, que es ajustando el precio o con prácticas todavía más atávicas, que son bastante tradicionales en el sector de la hostelería, sobre todo, y sobre todo en la parte que tiene más que ver con el mundo de la pyme. Ojalá aprovechemos toda esta inversión en promover y digamos que hacer posible que el tamaño medio de la empresa crezca. Pero la cuestión de las condiciones laborales es básica y nos podríamos poner de acuerdo en aspectos que tendrían que estar más relacionados con la responsabilidad social o laboral responsable, ¿no? Hemos impulsado un sello de calidad, los sindicatos junto a la Universidad de Málaga, y pensamos que se pueden incorporar y se deberían incorporar las empresas, las organizaciones empresariales, porque además va a contar con apoyo de fondos de Next Generation, ¿no? Entonces, al menos calibrar qué son las condiciones dignas mínimas aplicables y luego llevarlas a la norma, es decir, generar la costumbre, el consenso y llevarlo a la norma. Y esa norma tiene que reconocer que no es eficaz, ni siquiera a corto plazo, seguir apostando porque empresas se hagan dumping sobre el salario o sobre la rebaja de condiciones, o que la externalización, tanto de los riesgos como de la organización, nos va a sacar de aquí, porque eso ya lo conocemos. Los ERTEs han sido fundamentales, pero en el sector de la hostelería, y lo decimos ahora, un año y medio después, tienen problemas. Es decir, mientras han estado tocados por la máxima inactividad en tiempo y en cantidad de personas, ¿no? Pero es muy curioso ver cómo las rentas salariales se rebajan por los ERTEs en actividades en un 70% y en la hostelería es a un tercio. Eso quiere decir muchas cosas. Hay mucho tiempo parcial, hay mucha dependencia de salario informal, que son propinas, hay mucha dependencia de horas extras remuneradas o no remuneradas, y hay mucho trabajo en B. Hasta el punto que el coste ahora es 1.700 euros en general, y en la hostelería estamos en rangos de no llega a 700 euros, lo que percibe una persona que está en ERTE, muy por debajo del salario mínimo. ¿Qué quiere decir? No se entendería si las bases de cotización reales y el trabajo cotizado no está muy separado de las percepciones cuando están en actividad normal. Sobre esas cosas nos tenemos que poner de acuerdo porque, entre comillas, de la nada, nada sale. Y las bases están, son endebles en esa materia. Y no es extraño que no se encuentren profesionales en algunos sitios, o no es extraño ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la hotelería, que ha resistido mejor porque tiene mejores salarios, pero hay muchas personas que están pidiendo la excedencia, porque no pueden vivir ni siquiera con lo del 70% de la base, porque tienen que pagar alquileres, etcétera, y piden excedencias para colocarse en otros sitios que están surgiendo ahora que surge o se retoma la actividad. Esas cosas tenemos que ser muy conscientes y a veces, pues bueno, en un ambiente como este, pues hay que ser un poco desagradable para poner los problemas donde están, pero sobre todo para intentar solucionarlos. Hombre, yo creo que la definición de empleo de calidad por excelencia es aquel sistema en el que el ciudadano puede contribuir y beneficiarse del progreso económico, ¿no? Entonces, para que eso pase, aporta unas habilidades y aporta una serie de capacidades que pone encima de la mesa ese ciudadano, y al mismo tiempo tiene que beneficiarse a través de una estabilidad, de una seguridad, por supuesto de un salario y de unas condiciones. Y yo creo que nosotros estamos totalmente de acuerdo en hacerlo y en trabajarlo, ¿no? Y yo creo que eso es el consenso de lo que es un empleo de calidad y sostenible, ¿no? Es, oye, donde esté ese equilibrio realmente equilibrado, ¿no? El concepto de sostenibilidad es muy amplio. Muy amplio, y como decía Chema, medio entre risas, pero no, nos va a costar un poco
como el lado de la balanza donde cada uno pone cierto peso. Yo entiendo que, bueno, al final no son incompatibles, pero cada parte defiende una postura en la que entiendo que desde la COE, en representación de las empresas, se defiende que obviamente las empresas sean rentables, pero nosotros también, desde el sindicato. Si la empresa no es rentable, no va a salir adelante, se perderá el empleo. Claro, es que la empresa son trabajadores y empresarios, ¿eh? No es los empresarios por un lado y los trabajadores por otros. La empresa son todos. Lo tenemos clarísimo, pero cierto es, y las cifras están ahí, históricas hasta el año 2019, siempre pensando que no se iba a recuperar. No, el año de 2017 fue increíble. No, el 2018 mejor. El 2019 batía récord. 2,7 millones de trabajadores en el sector turístico, sin tocar esas actividades, digamos, que estén alrededor del sector. El PIB casi el 13%. El 20% decían esta mañana en la reunión de las actividades también que giran en torno al turismo. Vale, perfecto. Pero de todo ese dinero generado, ¿cuánto ha ido al trabajador? ¿Cuánto? Seamos sinceros, seamos realistas, estamos en un debate. No se ha recuperado. No podemos decir, y estoy completamente en contra de la afirmación de que las empresas son malas y solo quieren su beneficio propio y solo viene gente. No voy a eso. De verdad, me niego a esa afirmación. Lo que sí quiero es que las empresas entiendan que los trabajadores tenemos también que crecer con ellas. Y crecer con ellas no significa que no perdamos poder adquisitivo. Crecer con ellas no significa que esperemos que el regulador aumente el SMI y luego todo el mundo preocupado porque los costes se desajustan. No. Crecer en el sector, los trabajadores, es crecer con las empresas, crecer salarialmente y crecer en condiciones que no solo son salariales, que necesitamos vivir en una sociedad. La sociedad española no es la sociedad americana, que yo sé que es un tópico, que trabaja para vivir. Perdón, al revés. Vive para trabajar. En España disfrutamos de nuestra cultura. En España disfrutamos de cómo son nuestras condiciones. De poder, aquí en Madrid, la tan llamada terraza, que están... Bueno, vamos a dejarlo estar. No voy a entrar en un debate un poquito más polémico. Pero eso es la realidad. Se te ha ido la otra interviniente. Por eso yo no voy a entrar. Pero sí que Hemos llegado tarde. Estamos en familia aquí. esa es la realidad de nuestra sociedad. No podemos ofrecer a cientos de miles, millones de trabajadores decirles no, que la hostelería y el turismo es así. Si no, ¿cómo que es así? La primera industria del país, otra vez lo digo, que tiene que ser un sector donde esto es lo que hay, me niego. Como responsable sindical y como persona que quiero que hay que transformar las cosas, tenemos que ir a otro modelo. Y ese modelo, de verdad, sostenible, Inma, seguro que estamos de acuerdo, sostenible económicamente, pero socialmente sostenible. Totalmente. Si no, de verdad, nos acabaremos cargando el sector. Chema lo ha dicho hoy varias veces. Está habiendo dificultad de contratación. ¿Pero por qué? Porque la gente no quiere trabajar como antes, en las condiciones como que había antes, precarias. Sean B o no sean B. Trabajar 12 horas, eso es lo que la gente no quiere. No todos son directivos, hay también diferentes niveles, de diferentes posiciones en la hostelería que en el turismo en las que se puede trabajar. Bueno, pues trabajemos porque cada una de ellas sean dignas y condiciones socialmente sostenibles para que el sector atraiga de nuevo a ese potencial que vuelvo a decir, que aquí hay mucho y mucho más que fuera que necesitamos para seguir siendo la segunda, porque la primera potencia mundial del turismo va a ser un poco complicado. Pero bueno. Yo creo que creo, no se puede, sí. si me permites, no se puede generalizar, ¿no? Yo voy a hablar por mi experiencia, tú antes comentabas también, hablo por mi experiencia profesional. Yo en el año 2018, si no lo recuerdo mal, octubre del 2018, firmé un convenio colectivo en Baleares donde había una subida de un 17% para los trabajadores, precisamente con el convencimiento de los empresarios de que había que convertir ese bienestar que había ahí. Imaginar luego lo que ha venido y lo que se deben haber acordado de mí
durante todo este tiempo, ¿no? Pero sí que había ese convencimiento, con lo cual creo que no se puede generalizar. Había el convencimiento, nos está yendo muy bien, las previsiones es que nos van a ir bien y tenemos que compartirlo. O sea, yo creo que esa sensibilidad, por supuesto habrá excepciones y como todo en la vida, ¿no? Pero creo que esa sensibilidad sí que está encima de la mesa. Creo que es cierto que pasa por muchísima más complicidad dentro de los dos pilares que sujetan a la empresa, que son trabajadores y empresarios, y creo que además en el día a día lo estamos viendo, que esas mesas de diálogo social y con mayor o menor éxito, pero que estamos donde estamos y se ha protegido el empleo gracias a los acuerdos, creo que han sido 5 hasta el momento y probablemente habrá más, que se han ido siguiendo. ¿Que no son perfectos? Por supuesto que no son perfectos, porque son para toda la economía, pero bueno, creo que sí que se está produciendo un cambio, creo que las cosas han evolucionado en la mente de todos y también, por supuesto, en la situación, o sea, en la economía de mercado, ¿no? Y creo que eso está ahí, ¿no? Que la fuerza laboral en turismo es lo más importante, es nuestra principal ventaja competitiva que tenemos y lógicamente hay que seguir apostando por ello. Yo creo que sin duda. Hay además, yo creo que una cosa en la cual creo que los tres estaréis completamente de acuerdo. Son ideas luminosas, ideas fuerza, y son que efectivamente los tres sabéis perfectamente qué es un empleo de calidad y qué es un empleo sostenible. Y que los tres llegaréis al mismo convencimiento de que es deseable conseguirlo. Pero lo que pasa es que tenemos en la oscuridad una idea también, y no menos importante, que es la competitividad. Es decir, poder lograr todo ello y poder tener una posición en el mercado competitiva para que efectivamente esos beneficios reviertan en los trabajadores como es necesario, pero que hacerlo no te saque del mercado. Yo creo que donde tenéis las discrepancias, evidentemente, nunca va a ser en la idea de lo que es la calidad y la sostenibilidad, sino en cómo lograrlo siendo competitivos al mismo tiempo. Bueno, es que la competitividad se gana de muchas maneras. Es decir, si nosotros queremos competir solo en precio con Túnez, Turquía y Egipto, pues vamos a tenerlo muy complicado. Nuestro sol y playa es diferente y cuesta más. También es mejor, es más seguro, está en un lugar que se pueden hacer muchas cosas, y yo lo que creo es que las inversiones, digamos, todo lo que hay que hacer para cambiar los modelos va a aumentar la calidad y lo que nos tiene que hacer es un destino mucho más atractivo y que además genere no solo más valor, sino también más precio. Porque lo hemos tenido más o menos claro. Hay ejemplos concretos. O sea, la libra se devaluó un 20% hace 3 años y el flujo de británicos no bajó. O sea, pagaron el precio que querían pagar porque era un lugar atractivo al que venir. Yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad hablamos también de competencia leal. Por ejemplo, el acuerdo de Baleares, que fue magnífico y que además yo creo que nos reconocimos y te reconocimos, ha tenido una segunda vuelta, y es que nos hemos tenido que adaptar al ciclo y esas subidas salariales han quedado ahí pospuestas, aplazadas. Es decir, que somos gente racional cuando vienen mal dadas, ¿no? Pero ese convenio tiene una cosa muy importante: apuesta por la internalización de las plantillas, o dicho de otra manera, no crea incentivos a la externalización, a la subcontratación, a la entrada de empresas multiservicios que bajan los precios y precarizan las profesiones, principalmente de mujeres y muy característico de las camareras de piso. Ese es un convenio modélico en ese sentido. Hay otros en España. Por eso hay determinadas reglas que, si las costumbres las hemos pactado y funcionan, llevémosla a la regla y no dejemos que los que compiten tirando precios y poniendo en riesgo la salud de la gente, sus rentas y demás, se lleven el gato al agua, porque eso no genera un modelo sostenible, eso no es sostenible. Y yo creo que España tiene capacidades para promover un turismo mucho más diversificado, mucho más complementario, menos estacionalizado y de mayor valor. Y en el valor y en la calidad estarán los precios, no solo porque atraerá también a profesionales mejor remunerados, o incluso, es decir, yo reivindico, dices, ¿cómo que este es un país de camareros y camareras? Bueno, ¿y? Es que la profesión no tiene valor. Tiene valor, claro que tiene valor, y sobre todo si le incorporas pues otras muchas capacidades que luego los clientes eligen.
van a los sitios también en función de cómo se les trata y lo que sabe hacer la gente para, digamos, atenderles, ¿no? O para servirles. Reivindicamos eso. Y claro, la sostenibilidad pasa por las reglas que sean homogéneas y que todo el mundo las cumpla, porque si no, la competencia se convertirá en desleal y competiremos deslealmente internamente y no podremos al final tirar los precios como otros para tener un turismo que no es el más sostenible para nuestra geografía, ¿no? Yo creo que hay dos pilares básicos que tiene la competitividad. Uno es el de la sostenibilidad y el otro el de la productividad. Y uno sin el otro no funciona, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Y estoy totalmente con Chema que hemos de mirar de la cantidad al valor. Y eso no quiere decir que renunciemos al número de visitantes. Quiere decir de que los visitantes que nos visitan generen más valor. Lo que no podemos es seguir incrementando el número de visitantes. Creo que en el 2019 llegamos a 85 millones. Para seguir ingresando lo mismo. Esa ecuación no puede seguir funcionando, porque si analizamos las series, no estamos creciendo en valor, simplemente estamos creciendo en cantidad. Entonces creo que eso es un esfuerzo de todos, que pasa por esos dos pilares, competitividad, productividad y sostenibilidad. Creo que estamos totalmente de acuerdo y creo que podemos trabajar, y luego ahí podemos unir el resto de temas que hemos hablado, de la adecuación de puestos de trabajo, que es muy importante con esa ley de FP, etcétera. Podemos hablar también de todo lo que hemos hablado de esos mandos intermedios que necesitamos y de esa sobreformación e infraformación que tenemos en algunos campos y de todos los demás temas que hemos ido debatiendo y que no me voy a repetir porque tiene que hablar Omar. Yo voy a enfocar la competitividad en base a una necesidad, no económica, sino en la experiencia del visitante. Si la experiencia del visitante es favorable, vamos a poder permitirnos mejorar las condiciones laborales y, por tanto, al mejorar el ingreso, vamos a ser competitivos, pero en un determinado tipo de turismo. Si tú la experiencia del cliente, la atención del cliente, la oferta que le das al cliente, la vas mejorando, ese cliente te dejará un mayor ingreso económico para el país y eso redundará en la productividad y eso redundará en la competitividad y eso redundará en el empleo. Entonces es lo que nos tenemos que centrar. No quiero insistir en el sistema, pero no es que sea una pesquería que se muerde la cola, es que es una realidad, es un círculo donde todo está interrelacionado y si no nos damos cuenta que tenemos que evolucionar con el modelo, decía Chema antes, el modelo, si solo iremos a un turismo, vamos a hablar del ejemplo del turismo de borrachera, que deja poco dinero, que son empresas que vienen y recogen casi todo y con la pulserita y no dejan prácticamente nada. Ese no es el turismo al que nos tenemos que enfocar. Tenemos que enfocarnos al turismo cultural, al turismo de sol y playa también, mejorarlo, que se puede, en instalaciones, en muchas condiciones. Todo eso redundará, vuelvo a lo mismo, el círculo, cuando se completa, de la productividad, de la sostenibilidad y dará mejores condiciones salariales. Me vais a permitir una pequeña reflexión, o por lo menos dos herramientas que os puedan servir. Una, yo creo que efectivamente la he avanzado y no la habéis objetado, y es obtener esa competitividad a través de una mayor cualificación, y para ello es importante la presencia de trabajadores y sus representantes y empresas y sus representantes en la universidad para poder conseguir unos estudios que sean más ad hoc para los puestos de hoy. Eso os lo he avanzado antes, no lo habéis objetado, me ha encantado. Porque efectivamente ese yo creo que es una de las labores del Consejo Social, el tratar de que la sociedad demande a la universidad puestos, capacitaciones más adecuadas. Y la otra quizá os haga fruncir más el ceño, porque alguien me ha dicho, hombre, uno de los problemas que más José María mencionaba, que era la estacionalidad. Dices, hombre, una solución posible a la estacionalidad sería el tiempo parcial flexible. Y yo no sé si eso es una herramienta, una nueva modalidad contractual o una experiencia contractual que queráis abordar o que desde luego os parezca interesante. No sé si... ¿Pero a qué te refieres? ¿Al fijo discontinuo? ¿A una jornada irregular? ¿Es que el tiempo parcial flexible puede ser...? Es que ya existe. Claro. Claro, Es que ya existe. efectivamente. Somos pero se trata pioneros de en la potenciar gig ese modelo. economy, nosotros somos pioneros. No es flexible, es elástico. Sí. Que no es lo mismo. Cuando las jornadas son flexibles, se adecuan a tal.
pero una jornada flexible tiene un principio, un final, tal. Cuando la jornada es elástica es interminable. Claro, pero hablamos de una flexibilidad no diaria, no en cómputo semanal. Hablamos de una flexibilidad en cuanto a la estacionalidad, es decir, que como sabemos que el 45% del empleo, claro, tiene lugar durante los meses estivales, se concentra durante 2 meses. Es decir, ¿qué hacemos el resto del año? Es decir, podríamos examinar a través de programas de formación continua. Hay cosas que se pueden hacer desde todos los puntos de vista, también desde las reglas laborales. Ahora estamos discutiendo la reforma laboral y esa cuesta, va a costar más. Tenemos un aviso, nos ha sacado Europa una tarjeta amarilla con el tema de la temporalidad y la informalidad contractual y demás, ¿no? Y tendremos que buscar soluciones. Nosotros pensamos que cuando hay una estacionalidad periódica y más o menos constante, si tú quieres que esas personas estén cualificadas, tienes que invertir y las tienes que vincular. Y preferimos el modelo de fijo discontinuo que el de la temporalidad cuando toque. Yo creo que ha funcionado relativamente bien en Baleares. Tiene luego sus externalidades también, porque luego a veces se convierte también en impedimentos para desestacionalizar el turismo. Pero yo creo que se puede manejar. Hay una cuestión fundamental, hay que intentar estirar las temporadas. Nuestro clima, entre comillas, salvo el invernal, montaña y tal, permite temporadas mucho más largas en función de cuáles sean los hábitos también del cliente, de cuándo coja vacaciones o viaje o lo que fuere, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de Canarias. Canarias hace 30 años era muy estacional. Ahora no hay temporada baja, o no había temporada baja, por ejemplo, ¿no? Baleares está en condiciones idóneas para diversificar con oferta complementaria y demás, y esa estacionalización tan cerrada, flexibilizarla en el sentido de ampliarla, ¿no? Yo creo que las vías vienen por ahí. Hay soluciones, digamos, formales, contractuales, y hay soluciones de diversificación y de estirar el turismo social, y no solo el ligado a los mayores, puede contribuir mucho a que las temporadas se alarguen y se mantengan más empresas activas y trabajos activos. No hay cosa peor para un hotel, por ejemplo, que esté cerrado 6 meses y que no esté utilizado. Eso requiere luego mucha inversión en ponerlo en marcha y demás. Además, la incertidumbre de volver a contar o no con la plantilla que tenías, que conocía el establecimiento, conocía a los clientes, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí se pueden avanzar cosas desde el terreno de las normas laborales, dando mayor estabilidad, que además redunda en beneficio, porque toda la inversión que hagas en cualificación se queda porque la gente está vinculada y está el talento retenido. Y luego, claro, hay que implementar otra serie de inversiones que hagan que la estacionalización tan cerrada de algunos modelos se pueda diversificar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo he denominado políticas turísticas de segunda generación, ¿no? Las de primera generación eran las que estaban dedicadas a controlar la oferta, y yo creo que ahora llegan esas políticas turísticas que hay que desarrollar de segunda generación, en las que hay que vincular el turismo con todas esas cadenas de valor que hemos identificado antes y que hemos comentado, que es turismo más tecnología, turismo más agricultura, etcétera, etcétera, para generar esa diversificación que tenemos. Pero para eso hay que colocar el turismo en su sitio. Quiero decir que eso es fundamental, y a partir de ahí, lógicamente, conseguiremos que esa, no sé si llamarla, la palabra desestacionalización a mí no me gusta, ¿no? Pero ese equilibrio en la producción se llegue a tener. Y luego creo que las normas laborales, gracias a ese diálogo permanente que ha habido, ese diálogo social entre organizaciones empresariales y sindicales, se han ido adaptando, que queda trabajo por hacer, y además, como el mercado siempre va por delante, nos queda trabajo por avanzar, pero es cierto que esa figura de los fijos discontinuos, que son trabajadores fijos con periodos discontinuos de ocupación, creo que está funcionando, da tranquilidad, permite también acompasar esos términos. Entonces, sin abusar de esas figuras, creo que tenemos que seguir incidiendo en desarrollar esas políticas de diversificación, que yo llamo de segunda generación, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con ambas exposiciones. Por lo tanto, poco más puedo añadir. Solo podría afirmar algo que cité antes: 1/3 de las personas trabajadoras de hostelería y turismo, 1/3 es eventual, y el periodo medio 4 meses.
Eso sí que es una realidad y eso no es posible. Si la situación actual de flexibilidad de la eventualidad no es válida, no nos funciona. Las empresas están gastando muchísimo, están invirtiendo muchísima información que pierden por el camino, porque la rotación implica que eso se tenga que una y otra vez repetir, una y otra vez repetir. No me gusta irme a la palabra desestacionalización, es que es muy difícil de decir. Pero sí que es verdad que tenemos que ir a la oferta. Esta mañana puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero hoy es un relato muy cierto de todo lo que ofrece la comunidad cultural, de manera natural, reservas. Tenemos que aprovechar todo eso que tenemos. España es un país muy rico en historia, en cultura, no solo en sol y playa. Y eso, vuelvo a incidir, es lo que tenemos que analizar para ofrecer al turista internacional y también al nacional, que muchos posiblemente nos vayamos al extranjero y tengamos mucho por descubrir. Yo soy un canario que se vino a Madrid hace 28 años y hay muchísimo de mi tierra que no conozco y ni os imagináis de Madrid. Pues todo eso hay que fomentarlo. Eso permitirá que el turismo sea un poquito más estable a lo largo de todo el año y perdamos esa eventualidad excesiva que nos hace perder también mucha gente por el camino, que sufre el famoso efecto burnout o quemado, como lo queramos llamar. Yo la verdad es que en la mañana de hoy estoy viendo un consenso muy elevado entre los tres. Es decir, desde luego lo que es el análisis, coincidís en la radiografía de cómo está la situación del turismo. Y eso la verdad es que me ayuda mucho y yo creo que a todos los asistentes desde luego les alegra. Quizá efectivamente lo que estáis un poquito más en desacuerdo son en cómo lograrlo y en las conclusiones. Pero ahora os voy a pedir un ejercicio yo creo que imaginativo. Y es si pudiésemos sacar una especie como de lámpara de Aladino y pudiésemos pedir al regulador dos cosas, y solo dos, y estuviesen concedidas, porque eso además permite conocer un poco vuestras prioridades, ¿qué dos cosas le pediríais al regulador, y solo dos, que os diese de manera garantizada? Se me hacen pocas. Por eso son dos. Bueno, esto es un clásico. No tanto al regulador, porque es un trabajo que viene de diálogo social y es unas reglas laborales que permitan que efectivamente la apuesta por el empleo estable y de calidad sea cierta y se pueda materializar, y la suficiente digamos, equilibrio en la negociación colectiva para que ambas partes estemos equilibrados en lo que es la situación de la negociación, ¿no? Y eso es revertir reformas anteriores que han apostado básicamente por la devaluación salarial como medida de competitividad. Yo solo pediría eso. Todo lo demás lo dejo a ellos, porque además tienen muchas cosas que hacer y van a tener disponibilidad presupuestaria para hacerlo. Y ahí que pregunten en Conestur, que pregunten a las empresas, que nos dejen participar a los agentes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo hagamos de manera compartida. Yo le pediría que regulara menos y que regulara para depurar y que por supuesto escuche mucho más el diálogo social, y que regular no es prohibir, regular es incentivar, y que ahí nos va a encontrar y que por tanto caminemos en esa senda. Bueno, pues como al intervenir el último de los tres lo tengo más fácil porque Chema ya ha pedido dos deseos que obviamente comparto. No sé si son deseos más filosóficos o teóricos, pero creo que mi primer deseo para el turismo sería que nos lo creamos. El turismo es de una importancia para el país y para los trabajadores de este país que necesitamos creérnoslo. Ese es mi mayor deseo. Y el segundo, ya que estamos en un ámbito universitario, que os queda mucho trabajo por delante y tenéis que adecuaros tanto la formación académica universitaria como la formación profesional, se tiene que adecuar a las necesidades que está pidiendo el país dentro de nuestro sector, que es de lo que aquí estamos hablando. Serían mis dos deseos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que antes de que termine nuestro tiempo, ahí me gustaría invitar a alguno de los asistentes a que se acercase aquí. Hay un micrófono disponible por si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los intervinientes. Y si es una pregunta específica para alguno de ellos,
pues por favor que lo identifique. Tengo aquí el micrófono si alguien quiere venir. Pues acérquense, por favor. Imagino que será así y si no, le expulsan. Hola, buenos días. Gracias por sus intervenciones. Quería preguntar un poquito a cualquiera de las personas de la mesa en cuanto a competitividad y a experiencia del cliente, en cuanto a calidad de servicio. ¿Cuál es la imagen de España con respecto a sus competidores? Yo pienso que es muy alta, pues, si me lo pueden confirmar. Y un poquito que ha hablado Omar sobre ello, le quería decir que, bueno, aunque ya es un tema manido, declaraciones como, lo tengo aquí literalmente, dicha por el ministro de Comercio hace unos meses, España se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, como hostelería y turismo, que además aportan poco valor añadido, son estacionales y precarios. ¿Esto qué traducción hace para un trabajador del sector turístico? Y ustedes, si creen que, ¿cómo lo valoran en ese sentido? Si me pueden contestar ambas, muchas gracias. Gracias. Bueno, empiezo yo, ya que te has dirigido a mí. Mira, y voy a ser muy claro. Creo que el ministro comete un gran error porque demuestra desconocimiento del sector, punto 1. ¿Vale? O sea, que más claro no puedo ser. Y punto 2, los políticos, nuestros gobernantes, están para reconocer si hay debilidades en el sector y en un motor económico como es el turismo para poder mejorarlo. Entonces, en vez de que una crítica de que añade poco valor añadido, que ya hemos hablado creo que los tres, que estamos en completo desacuerdo, tendría que mirar, analizar, estudiar cuáles podrían ser las medidas a tomar para generar ese valor añadido o para generar más valor añadido. Por lo tanto, me parece una afirmación muy desacertada. ¿Alguna otra intervención? Bueno, yo... perdón. Lo Sí, primero María. que has comentado, yo creo la caracterización y la opinión del usuario, tanto nacional como internacional, es muy buena. Es muy buena. Es más, es muy buena porque encima dicen, ¡y qué barata! Bueno, pues lo que hay que intentar es que ese valor se traduzca también en beneficio y en reparto. Podemos y debemos poner en valor el turismo también desde ese punto de vista. Y con respecto a la afirmación del ministro, que bueno, él luego ya matizó, supongo que porque recibió bastantes críticas y tal, pero vayamos a los datos. Yo no sé si se ha repartido, hemos traído un informe de cuál es la situación de la hostelería tras la pandemia, está disponible para todos los asistentes. Hay datos. Hace 12 años, cuando la crisis del 2008, las bases de cotización medias de la hostelería eran el 62% de las bases de cotización del resto de la economía. 12 años después, o 13 años después, es el 60%. Es decir, en 12 años ha perdido valor el salario con respecto a la media. Es decir, querremos un sector más valorizado y de valor añadido, pero la constatación es que hay muchas personas que trabajan muy precariamente. Y solo hay que ver una cosa, el 12,6% era más o menos el turismo del PIB y las plantillas del 12,7%. Es decir, no es una correlación directa de la productividad, pero un sector intensivo en mano de obra que lo comido por lo servido. Hay que elevar el valor del PIB, del turismo en la economía, a ser posible con estas personas o más, pero sobre todo que el valor sea por encima de las personas que participan. Tenemos un problema y el que no quiera verlo, pues... Yo te voy a trasladar una experiencia personal. La visión que cuando uno sale fuera del país y ve cómo lo atienden como turista, puede comparar como cuando uno recibe esa atención en su propio país. Y mi experiencia personal es que desde luego mejor no la he encontrado.
Eso para empezar, pero es una percepción personal. Lo que sí que, aparte de esa percepción personal, de la buena atención, quizás, y vuelvo a una idea también muy repetida, nos seguimos creyendo que lo nuestro no es tan bueno como lo de los demás. Y no sé si eso es un rasgo cultural. Los rasgos culturales también hay que trabajarlos. Y si el turismo hay que elevarlo, porque el turismo, vuelvo a lo mismo, el sector servicios, sí, sector servicios, perfecto. Y, decía Chema, es un país de panaderos y panaderas, y, pues esto es lo mismo. El turismo no es que sea es que es la primera industria del país. Cuando SEAT se moviliza, sale en todos lados. ¿Vale? La industria del automóvil, porque tiene una repercusión. La industria turística tiene que ser capaz de tener esa repercusión. Creernos que la industria turística puede avanzar mucho más, puede crecer mucho más. Y no hay que limitarle y crecer, solo crecer en otros ámbitos. También tenemos margen de mejora. La reindustrialización está muy bien, pero es que mejorar el sector turístico está igual o mejor. Tenemos otra intervención, sí. ¿Va dirigida a alguien en particular, a los tres ponentes? Va a los tres ponentes. Muy bien. Esta mesa es del valor económico del turismo y yo he echado en falta hablar de impuestos y costes de contratación. Si me permite, el interveniente, el valor económico del turismo es la que viene justo a las 12:30. Se habla mucho de tema de estabilidad laboral, de precariedad laboral, y creo que se ha hablado poco del sufrimiento del empresario, ¿no? El 79% de las empresas del sector turístico de España tienen 2 o menos de 2 empleados. Y creo que primero, para que los trabajadores vivan bien, hay que cuidar a los empresarios. Los empresarios no son demonios. Se ha dedicado desde muchos sectores de la sociedad española, sobre todo desde los sindicatos, a demonizar a los empresarios. Los empresarios no son un demonio que va con un látigo azotando en las espaldas a los trabajadores. Un dueño de un bar, que es un autónomo, que paga una burrada de impuestos, una burrada de luz, una burrada de costes de contratación, de seguridad social, claro que le gustaría pagarle 2.000 euros a sus empleados y tener 10 empleados contratados, pero si no les contrata y no les paga eso es porque no puede. Igual creo que habría que pedir más a las autoridades públicas, a los gobernantes, que haya un poco de solidaridad del Estado con los ciudadanos, que bajen los impuestos, que bajen el gasto público en costes estúpidos y que ese dinero repercuta en la sociedad para que el empresario acabe contratando al trabajador. Si el empresario no vive bien, el trabajador no va a vivir bien. Yo en esta cuestión haría la siguiente reflexión. En el último periodo y por la pandemia que hemos padecido, no se ha producido una transferencia de rentas tan grande en la economía española hacia las empresas como en este año y medio. Seguramente es menos de lo que las empresas necesitan, pero ha sido la transferencia de rentas más importante que se ha hecho en la historia económica del país. Y se necesita correspondencia también, ¿no? Los ERTEs no han sido un elemento de sostener rentas salariales única y exclusivamente. Cuando se habla del esfuerzo que hace todo el mundo, hay que ver el esfuerzo que han hecho los trabajadores y las trabajadoras que están en ERTEs, que han perdido como mínimo un 30% de su renta, y la realidad, en el informe lo ponemos, es que en algunos casos ha sido 2/3 de lo que cobraban, porque lo que cotizaban o lo que cobraban no estaba todo regulado en algunos sectores, y no son todas las empresas, pero son algunas, existen, y esos compiten deslealmente con los que cumplen religiosamente con todas las obligaciones, ¿no? Pero los ERTEs han tenido otro efecto que no se pone en valor, y es que han evitado la desaparición de un montón de millones de empresas, o de miles de empresas. ¿Por qué? No solo porque el coste laboral lo ha cubierto el Estado con el pago de las prestaciones, o el pago de los autónomos, que es la primera vez que ha habido un pago a los autónomos en la historia económica de España. Es que lo que ha evitado es que muchas empresas ante el cierre hayan tenido que despedir
Y en un país de pymes, el despido, aunque sea objetivo y a 20 días, es la ruina de las empresas porque no tienen capacidad financiera, porque son muy pequeñas. Entonces, el que el Estado se haya hecho cargo del coste salarial, del coste, en algunos casos, del trabajo autónomo, con mayor o menor fortuna de otras cuestiones que tienen que ver con aprovisionamientos, impuestos y demás, donde los empresarios se quejan y tienen sus razones, pero ahí se han hecho esfuerzos, es fundamentalmente para evitar la destrucción de empresas. Porque ahora, y algunas no sobrevivirán, algunas no han sobrevivido, pero desde luego, en la reactivación, el que haya empresa significa que haya un menor gasto social de futuro, menor sufrimiento de las personas, menor pobreza laboral y empresarial, y yo creo que este esfuerzo que se ha hecho hay que ponerlo en valor. Y luego hay que pedir correspondencia. Es decir, esto sale de donde sale, de los impuestos que usted y yo pagamos. Sanidad, educación, prestación por desempleo, un montón de cosas. Y hay, evidentemente, es el momento de decir, oye, ¿y cómo va esto de la presión fiscal? Yo creo que hay que hacer una reforma fiscal en profundidad para hacerla más eficaz y más eficiente, no para subirla. Sencillamente para hacerla más eficiente y que paguen los que pueden. El error es hablar de presión fiscal, creo que debemos hablar de esfuerzo fiscal. Sí, pues hablemos de esfuerzo fiscal, pero el esfuerzo fiscal en la economía española es como mínimo 7 puntos por debajo de la media europea, metiendo cotizaciones, metiendo cotizaciones sociales. Otra cosa es cómo se reparta el esfuerzo, cotizaciones, impuestos. Mire, acabamos de hacer un acuerdo de pensiones donde yo creo que COE ha entrado en ello porque ha visto que una parte que le tocaba pagar a los empresarios vía cotizaciones, por fin va a venir por vía impuestos porque eran gastos impropios de la Seguridad Social y eso era un impuesto al trabajo. De las cotizaciones se pagaban cosas que no se deberían de pagar y lo tenemos que pagar entre todos con impuestos generales. Y los impuestos al final, si se administran bien, lo que hay que hacer es garantía de ciudadanía y garantía de civilización. Yo creo que hay que hacer una buena pedagogía de impuestos con la aplicación y con la recaudación, pero vuelvo a decir lo de antes, es que de la nada, nada sale. Sin cotizaciones, sin impuestos, no habría sido posible hacer el esfuerzo que se ha hecho. Es más, hemos hecho un esfuerzo y lo hemos pasado a deuda, y lo debemos. Y somos muy conscientes de que esa deuda, pues habrá que pagarla. Habrá que pagarla, entre todos, y no solo los que estamos ahora, que ese es el problema. Muchas gracias, José María. No sé si quiere puntualizar algo, Inmaculada, Yomar. Yo os pido una cierta concisión, porque tenemos a las 12:30 la siguiente mesa. No, yo solo por alusiones que creo que en la mesa ha quedado claro que la empresa tiene dos pilares, uno es el empresario y otro es el trabajador, que ese diálogo tiene que ser permanente y que en el sector turístico tan importante es la experiencia del cliente visitante como la experiencia del trabajador, ¿no? Y que es en eso en lo que estamos. Todo lo que ha comentado Chema del mecanismo que nos ha tocado vivir y readaptarnos es así. Es cierto que nos falta base en el sentido de que las empresas son muy pequeñas, tenemos unas empresas muy fragmentadas y que no es una de las debilidades que tiene nuestro sector, esa capacidad de crecimiento está frenada y bueno, se están poniendo también herramientas para que esto sea así, ¿no? Yo muy sucintamente, aquí en la mesa queda demostrado que no hay ni ángeles ni demonios. Estamos aquí para trabajar para que el futuro sector vaya mejor. Entonces ni el empresario es ningún demonio, ni el trabajador ningún ángel o viceversa. Quiero que debe quedar muy claro. Pues muchísimas gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo y seguro podríamos haber estado debatiendo pues mucho más tiempo, pero efectivamente, como he preludiado, nos sigue la mesa del valor económico del turismo, no menos importante, así que yo creo os agradezco a todos los intervinientes vuestra disposición, vuestro talante, vuestro saber y ruego desde luego a todo el público que recompense estos esfuerzos de sindicatos y de patronal para que en el futuro sigan llegando a unos buenos acuerdos que desde luego nos faciliten la vida a todos.